Muy buenos días. Hoy nos encontramos con el ex oficial mayor del Congreso, José Sebasco, candidato al Senado por Podemos Perú con el número uno. Gracias por estar aquí, candidato. Gracias por la invitación. Candidato, yo quisiera arrancar la entrevista conociéndolo un poco más a usted. En términos ideológicos, ¿cómo se define? Mira, yo creo que las ideologías no son de esta era, ya en el siglo que estamos, ¿no? Yo creo que la gente, más allá de pensamientos de izquierda, derecha o centro, centros derecha, centro izquierdas, lo que la gente quiere es resultados, es gestión, independientemente a la ideología que cada persona pueda tener. Y lo hemos visto en la práctica. Personas abanderadas con pensamientos de izquierda aplicaban asuntos considerados de derecha. La propia China, que es el origen del pensamiento de Mao Zedong, de izquierda, que se autodenomina comunista, aplica normativas de derecha, de libre empresa. Entonces, ese para mí esa ubicación en el espacio político es desfasado. Creo que los gobernantes, los que gerencian gobierno, deben aplicar fórmulas independientemente a los modelos ideológicos que tengan en su cabeza para darle a la población bienestar, que es lo que necesita. Le preguntaba esto porque justamente yo también quisiera saber por qué la decisión de postular con Podemos Perú. Porque el doctor Pepe Luna, que a quien conozco hace 30 años, me invitó al partido Podemos Perú para poder postular al Senado. Eh, Otras agrupaciones políticas no estuve de repente en su radar, a pesar de que he trabajado con muchas organizaciones políticas en los 30 años que estaba en el Parlamento. ¿No recibió alguna invitación de otra agrupación? Sí, pero no digamos de una manera tan clara, contundente, ¿no? Entonces, yo tengo 62 años, conozco cómo funciona el Parlamento y todo el tiempo que he venido dando propuestas como analista político o analista parlamentario durante décadas, estas propuestas han quedado simplemente en el vacío. Entonces, creo que es el momento de ingresar al Senado, Cámara donde me inicié teniendo 17 años de edad, para ponerlas en práctica. Porque la gente lo que reclama es un mejor Congreso, independientemente de las leyes que puedan aprobarse Hoy un o congreso el bastante control cuestionado, ¿no? político. Claro, y lo que ha fallado en los últimos 30 años justamente es el sistema unicameral. Creo que había un exceso de poder y ahora esto va a cambiar con la bicameralidad. Pero volviendo a tu pregunta, lo que yo pretendo es ingresar al Parlamento para establecer las reformas Ujú. Y que el pero, Congreso necesita para que pero, funcione mejor. pero ¿qué coincidencias ha encontrado con este partido? Mira, las coincidencias voy a parafrasearte de la siguiente manera. Hay pensamientos distintos, pero sentimientos iguales. El sentimiento que existe, y eso pasa en todos los partidos políticos y eso es bueno, el sentimiento que existe al interior de los integrantes del partido político Podemos, como también en otros partidos, es el sentimiento de que las cosas cambien para bien. Y eso es lo que interesa. Ponerte de acuerdo, eso queda ya en el segundo plano. Y la gente que me conoce sabe que puedo generar equilibrios en cuanto a los pensamientos que puedan tener otras personas. Y eso lo he puesto en práctica cuando he podido conciliar diversos aspectos al interior del Parlamento de diversas bancadas en aspectos de carácter de mi función como oficial mayor que han generado equilibrios. Y eso yo lo puedo lograr. ¿Qué cree que puede aportar desde el Senado? Reformas diversas. Reformas que van desde el aspecto administrativo, por cuanto tiene un presupuesto demasiado grande de 1.700 millones,
reformas que van al funcionamiento de la estructura parlamentaria en cuanto a la modificación, por ejemplo, del proceso de ética de los señores congresistas, que es demasiado engorroso, largo, reformas que van desde propuestas de que el Senado y la Cámara de Diputados se renueven por tercios o mitades a mitad del periodo, hacer que el accesitario reemplace al parlamentario sancionado por causas éticas, De hecho, usted propone hacer eliminar la comisión, ¿no? eliminar la comisión de ética y establecer mecanismos más ágiles. Y por qué? O sea, la comisión de ética que conocemos se lleva meses investigando como si se tratara de un proceso judicial, cuando los asuntos éticos deben ejemplarizarse con sanciones rápidas sin que haya demasiadas cosas que permitan o sí que permitan el coqueteo, el cubileteo político al interior de esa comisión. Yo creo que no debe existir, además genera demasiado gasto. Y, Hacer, por ejemplo, y algunos podrían decir que dime, no correría el riesgo de mayor impunidad no, al eliminar mira, eso, la comisión la de ética comisión. es un invento en el sistema parlamentario peruano de hace 20 años. Antes de eso, cuando había una mala conducta ética de algún senador o diputado, ¿qué existía? Conocido el hecho ético de algún senador o diputado, en la primera sesión plenaria se creaba un grupo de trabajo de entre tres o cinco senadores, en el caso del Senado, y en la Cámara de Diputados el grupo de trabajo era la misma mesa directiva, que en un plazo de una semana alcanzaban la propuesta de sanción del congresista que se había portado mal. Ese tema de justamente la impunidad viene porque el proceso actual de la Comisión de Ética se ha vuelto también en un negociado político. Entonces pasan meses y meses y meses, la población se olvida y las sanciones no son ejemplares. Por eso mi propuesta es regresar al modelo de funcionamiento de las sanciones éticas que el Parlamento del Perú ha tenido toda la vida. Claro, esa es la voluntad política de José Sebasco, pero ¿cómo esto se puede impulsar desde el Senado? Modificando el reglamento del Senado. Los parlamentarios, los senadores en este caso, y los diputados también, tienen la autonomía de tener iniciativa de modificación de sus propios reglamentos. Y la comisión de ética está en el reglamento y se puede derogar esa comisión de ética. ¿Tiene el respaldo de su agrupación? Desde luego. Además, porque el doctor Luna, y que quede bien claro, cuando me invita a participar como candidato, me dijo, mantén tu independencia, mantén tus propuestas de reforma para el Congreso. Y creo que esta propuesta, para aquellos parlamentarios del partido en el que estoy representando ahora y para parlamentarios de otros partidos, creo que va a calar positivamente porque todos en general, queremos rescatar y recobrar la imagen del Congreso peruano. ¿Y qué otros cambios impulsaría desde la Cámara Alta? Yo impulsaría por intermedio de la bancada de Podemos en la Cámara de Diputados la reforma de la Constitución para que los congresistas sean reemplazados por tercios o mitades a mitad del periodo. Creo que la dinámica con la cual se mueve el mundo, donde hay una mayor transparencia, donde los actos de carácter público son de conocimiento de la población en tiempo real, la legitimidad de las instituciones y las personas se licúan demasiado rápido y se empieza a generar sentimientos negativos contra las personas y las instituciones. Esos sentimientos negativos le restan legitimidad a las personas y a las instituciones. Y una manera de recobrarlas
es cambiando a los integrantes, en este caso del Congreso, por tercios o mitades a mitad del periodo. Usted, Eso es, creo, un cambio sustancial y beneficioso que tendría dos efectos. El primero, como lo dije, recobrar la legitimidad. Y el segundo efecto es que el parlamentario se va a portar mejor y va a trabajar mejor, porque ya sabe que no va a estar por 5 años en ese cargo, sino que puede ser removido por la propia población a mitad del periodo. Creo que eso es muy importante. usted justamente estaba mencionando la Constitución. Dentro de su partido tiene en campaña, justamente para el Senado, a Guido Bellido, a Raúl Noblecía, de ideas bastante extremistas, por un lado, y me estoy refiriendo a Noblecía. ¿Usted comulga con esos conceptos que carga consigo? Mira, Podemos es un partido plural. Yo formo parte de esa pluralidad. Y es un partido plural, no es de pensamiento único. Algunos reclaman que los partidos políticos deben pensar todos iguales. Reclaman que el partido político tiene que tener un pensamiento igualitario. Entonces Y podemos cuando ver los que no tiene militantes de ideología. esos partidos, claro, o sea, quieren pensar igual, decidir igual, y cuando alguien piensan distinto, terminan expulsándolos, porque no piensan igual. Muy bien. Podemos es un partido plural, yo formo parte de la pluralidad por una razón fundamental, porque el Perú es plural. El Perú no es de pensamiento único. Entonces, lo que tenemos que buscar es, cuando las personas pensamos distinto, son puntos de equilibrio y romper con el totalitarismo ideológico, el absolutismo ideológico. Yo formo parte de esa pluralidad, formo parte de ese equilibrio y por esa razón creo que mi presencia, porque todos conocen más o menos cómo pienso, pues, esto siempre me muevo en el aspecto técnico, podría generar buenos frutos al interior de Podemos en el futuro. Podemos Perú lleva como candidato presidencial a José Luna. Yo eso bien lo sabemos. ¿Qué concepto tiene José Luna como líder político? Mira, Pepe Luna lo conozco hace 30 años, porque él también era empleado del Senado como yo, pero él era asesor. Yo, él me dio un poquito más de edad. Yo en esa época todavía creo que no concluía la universidad. Y como líder, creo que ha demostrado a lo largo de los años que se ha mantenido en el escenario político. O sea, no recuerdo desde la fundación de Podemos que no haya estado presente en el Parlamento, por ejemplo, ¿no? Entonces, si tu pregunta es mi opinión sobre Pepe, sobre su liderazgo político, su liderazgo está demostrado. Creo Digo que eso. él ha sido formado en las escuelas de partidos como el Partido Aprista, que le ha dado solidez en su formación política para poder actuar, ¿no? Digo esto porque José Luna actualmente afronta investigaciones, ¿no? Afronta Ujú. graves, Claro. sí, 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 graves investigaciones. Uno de ellos es por el presunto lavado de activos y recientemente el Poder Judicial ha autorizado el levantamiento de su secreto bancario. Mi pregunta pasa por, ¿esto no podría afectar la candidatura de José Sebasco? Desde luego, porque de alguna manera eh, eso rompe también con la neutralidad de la fiscalía. En otros países, durante los periodos electorales, las investigaciones continúan, pero a efectos de no influir en el escenario electoral. Bien, este tipo de acciones se difieren por 1 o 2 meses, que no es 1 o 2 años o 1 o 2 décadas. Mira, el señor Luna aclarará sus temas en el aspecto judicial, el escenario judicial, y eso que está bien. Y las denuncias que tiene, hasta donde conozco, esas investigaciones
a lo largo del tiempo ha ido aclarándose y seguramente terminarán de aclararse cuando culmine el proceso. Entonces son dos cuerdas distintas. La cuerda judicial, que corre por su vía, corre por su lado, y la campaña electoral que debe ir por otro. Y si estas Esperemos investigaciones avanzan, resultados. ¿usted tomaría distancia? Que avancen. Si me dirías, si estas investigaciones concluyen, hay sentencias y todo lo demás, es la conducta individual del señor Luna, pero eso no tiene nada que ver con el comportamiento corporativo de la agrupación Podemos. Yo no puedo, no tengo una bola de cristal para poder opinar sobre aspectos de conjetura futura. Esperemos. Usted ha estado buen tiempo en el Congreso. ¿Qué es lo que ha visto de bueno, de positivo, de negativo dentro del Parlamento, en términos generales? De bueno, muchísimas cosas. Imagínate, yo empecé en el Congreso teniendo 17 años como conserje limpiando baños. Y he venido aprendiendo de la función congresal por más de 30 años. Lo que he aprendido básicamente en el Parlamento es cómo la clase política puede convivir. Porque mira, la política, en mi opinión, es saber convivir en un mismo espacio. O sea, cómo las distintas clases, grupos políticos saben convivir y tomar acuerdos. Y eso es lo interesante de la política. La política para mí no es enfrentamiento. La política que para mí es conversación, persuasión, llegar a acuerdos. Pero enfrentamiento siempre lo hay, ¿no? Pero es como una familia. En la familia pasa lo mismo. O sea, papá y mamá y hermanos e hijos no piensan igual. Se enfrentan y luego siguen siendo hermanos y siguen siendo familia. Pero llegaron a un acuerdo. O sea, olvidémonos también, estimado Rodrigo, del modelo de partido o de política que nos quieren meter en la cabeza, nos quieren meter el partido perfecto, el hombre perfecto, la mujer perfecta, y eso no existe. Nos clavan un modelo y buscamos el modelo en la realidad y ese modelo no está en la realidad, solo en nuestra cabeza. Lo que tenemos que aprender es el saber vivir en la realidad. ¿Qué de malo he visto? El exceso del poder de quienes a veces dirigen el Parlamento para copar puestos de trabajo, para generar oficinas que no están bien, para incrementarse el número de empleados con los cuales trabaja un congresista, que puede reducirse, el exceso del gasto y tener un presupuesto de 1.700 millones de soles ahora, cuando en los años 90, cuando fui oficial mayor por primera vez, el Congreso tenía un presupuesto de 100 millones. El tener un seguro privado de salud para los parlamentarios por 10 millones de soles anuales, redondeando cifras. Cuando yo creo que el parlamentario debe pagar de su dinero su seguro privado de salud si él quiere, y por el otro lado atenderse en salud como todas las personas. Esos son los excesos que he visto de carácter administrativo. Que hoy Y seguimos lo que viendo eso, ¿no? rescato, y lo seguimos viendo, o sea, y eso puede cambiar, claro que puede cambiar. O sea, yo sí sé, como ex oficial mayor del Parlamento, qué teclas tocar para reducir el Parlamento y hacerlo más eficiente. Como fue eficiente hace muchos años, porque en los 90 el Congreso del Perú era un modelo de parlamento a nivel latinoamericano. No sé si sabes, pero en los 90 funcionarios y parlamentarios de otros países como Chile, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, venían al Congreso de Perú a formarse.
porque era un modelo de trabajo eficiente. ¿A eso podemos llegar? Desde luego que podemos llegar nuevamente. Pero para eso, creo yo, necesitamos personas que conozcan cómo funciona eso, ¿no? José Bajo, ¿qué otros cambios o qué podríamos llamarlo proyectos bandera tendría usted al momento de llegar al Senado? Ya me habló de A la ver, deliberación de la Comisión de Ética. eh, ¿Qué otros cambios podría impulsarse? a ver, la figura del accesitario creo que tiene que tener relevancia ahora. Yo pienso que hay que modificar las reglas del reglamento para que cuando un congresista sea sancionado por más de 30 días de legislatura, porque sabemos que la sanción son 120 días de legislatura, Sí. equivalen un poco más de 4 meses, calendario. Durante ese periodo el accesitario ingrese al Congreso a reemplazar al congresista sancionado. Y tú miras, ¿por qué? Eso tiene dos efectos. Primero, que durante un periodo de sanción la población no se debe quedar sin representante. ¿Mm? Y en segundo lugar, cuando el parlamentario sepa que su accesitario lo va a reemplazar, ese parlamentario lo va a pensar mejor en portarse bien o en portarse mal. Porque si sabe que su accesitario lo va a reemplazar, él va a decir, ¿y si lo hace mejor que yo? ¿Y si trabaja mejor que yo? Entonces, ese mecanismo creo que es indispensable. Y yo lo extendería también para aquellos congresistas o senadores que salgan por licencias personales por más de 30 días. Porque a veces hay un abuso en las solicitudes de licencia de algunos congresistas. Estamos hablando de meses, ¿no? Meses, pero entonces no puede ser, no es Sí. justo, no está bien, porque abusa. Ese es el problema cuando tú te sientes empoderado por mucho tiempo, pues. Como sabes que vas a estar 5 años en la curul, chévere, pues nadie me mueve en 5 años. No, creo que el mundo ha cambiado y la población tiene que tener una mayor actividad con el Congreso para equilibrar estos posibles excesos que puedan suceder. También, por Sí. ejemplo, yo creo que el cargo de congresista debe ser renunciable. Mucha gente dice, no me voy del Congreso porque no puedo. No, si quieres irte, vete. Modificamos la Constitución y entra tu reemplazo si te vas y renuncias. En el caso, usted estaba hablando de la licencia, Digna Kai, de la Y agrupación de muchos, Podemos Perú. mira, y muchos, porque a lo largo de la historia de la unicameralidad, muchas personas han salido licencias por periodos largos. Entonces, eso creo yo hay que hacerlo, porque hay mucho abuso del poder. Mucha gente abusa del poder y eso no está bien. No, le estaba mencionando el caso porque justamente Digna Calle, también de la agrupación Podemos Perú, seis Claro, es que el meses, reglamento lo dice, ¿no? permite. Es que el reglamento lo permite, Rodrigo. El reglamento no te pone límites para pedir licencia. A pesar que la señora Dina Calle pidió su licencia, no cobraba sueldo. A pesar de estar licencia, participaba virtualmente de las sesiones de las comisiones y del pleno. O sea, legal era. Las reglas le permitían eso. ¿Mm? Pero esas reglas por eso hay que cambiarlas. ¿Y usted qué opina de estas sesiones virtuales? Yo las restringiría única y exclusivamente para temas de salud.
y con cámara prendida. O sea, no podemos continuar en esta virtualidad donde tú ves las sesiones, los plenos vacíos y las cámaras en oscuras, con un nombre nomás. Y no sabemos dónde está el congresista sesionando. Entonces yo la restringiría exclusivamente para temas de salud y con cámara prendida. Que la gente vea que estoy ahí atento a la sesión plenaria. Ujú. Retomando un poquito a sus acompañantes en esta campaña de Ido y Noblecía, Ujú. ¿ha conversado con ellos en algún En momento? alguna oportunidad, no he conversado mucho, la verdad, no te voy a mentir. No, los he saludado, hemos cruzado palabras, ¿Y en Podemos no pero realizan reuniones? hemos tenido reuniones de capacitación. Ahí está el señor Guido Bellido, a quien conozco porque es congresista, lo conozco muy bien. Ujú. Y pero solamente para los que éramos de Lima, ¿no? Los otros candidatos están en sus provincias y tienen otro tipo de capacitación, virtuales, por ejemplo. ¿Y usted comulga con el cambio de constitución, como ellos refieren? Bueno, la constitución ya ha sido cambiada No, pero totalmente. por partes. No, yo no estoy, no, yo creo O, que la de- constitución tiene o su propio eliminarla, ¿no? mecanismo de renovación. Yo creo. Reemplazarla por otra. No, no, no hay forma, porque tendrías que tener una asamblea constituyente. Para tener una asamblea constituyente, generalmente son actos de carácter muy fuertes a nivel de país. Tendrías que cerrar el Congreso, no, 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 no. El propio mecanismo, la propia Constitución tiene sus mecanismos de reformas y se viene reformando, y eso está bien. Esos son los cambios que puede haber en la Constitución. Bien, candidato, ya para cerrar, ¿por qué el electorado debería votar por usted al Senado? Mira, yo pido el voto del electorado con toda humildad, porque creo que he venido a lo largo de los años acumulando experiencias y conocimientos sobre cómo funciona el Parlamento del Perú. La gente quiere un Congreso mejor y para tener un Congreso mejor hay que reformarlo. Tiene que haber una profunda reingeniería y yo sé cómo hacerlo. Va con el número uno. Uno para la región Lima por el Senado. Bien, candidato, le agradezco bastante su tiempo.